90.1 Radio Viva. Tu radio. La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. 42 minutos de las 10. ¿Qué tal, doctor Ricardo Rodríguez Silvero? Estamos ya en este espacio para hablar esta vez sobre Río Tinto Alcan. Parecía coincidencia, acaba de irse Mercedes Canese. Se fue encima con un corte de energía eléctrica que tuvimos en la radio y ahora hablaremos de este tema que ella encabezó también una campaña. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Muy bien. ¿Y ustedes allí qué tal? Pero después de un corte de energía, nada más, pero muy bien. Para empezar la semana. Bueno. Y hablando de energía, este proyecto gigantesco que se tiene que discutir próximamente con la empresa internacional Río Tinto Alcan, tiene que ver con energía eléctrica y concretamente con energía hidroeléctrica. Resulta que el tema está en el tapete porque lo que se ha hecho hasta el momento es lograr solamente preacuerdos entre la empresa transnacional y el gobierno paraguayo, el gobierno de Franco, ¿verdad? Pero como el gobierno está cambiando el 15 de agosto, digamos que los alcances de estas negociaciones que empezarán en marzo seguramente van a ser al referéndum del 15 de agosto. Pero en el interín se puede empezar a estudiar ya la propuesta de ambas partes, porque tanto Río Tinto Alcan como el gobierno actual tienen un borrador de propuestas. Eso es cuestión de ir estudiándolo de a poco, porque la ciudadanía a veces está desinformada, no porque no tenga interés en el tema, sino porque el trajín cotidiano de cada uno hace que le sea sumamente difícil entrar en temas ultra técnicos y complicados, como es esto de las negociaciones con Río Tinto Alcan. Y por otro lado, es obvio que hay que arrojar luz sobre este preacuerdo y sus implicaciones, porque el Congreso Nacional tendrá que ocuparse del tema también, ¿verdad? Y en el Congreso Nacional hay una subcomisión que va a estudiar el asunto. En otras palabras, se trata de los primeros pasos en dirección a un eventual acuerdo. Voy a decir brevemente un resumen de lo que ya dije en la entrevista anterior. Aquí se trata de la utilización de una porción gigantesca de la energía hidroeléctrica de Itaipú para destinar a la producción de aluminio. La producción de aluminio se realizaría del lado paraguayo, pero las materias primas que se utilizan para esa producción se traerían del extranjero, probablemente del Brasil venga la mayor parte de ellas. Y el producto final, que es el aluminio, se exportaría también en una inmensa mayoría, por supuesto, a otros países, porque lo que podría consumir Paraguay es excesivamente poco. Y justamente por eso se está previendo la construcción de un parque industrial cercano al lugar donde va a tener lugar la producción de aluminio, a los efectos de que ese parque industrial pueda utilizar ese producto final de Río Tinto Alcan, que para otras empresas es otra vez un insumo, es decir, el producto inicial o el producto intermedio para la fabricación de otros productos. Los problemas tienen que ver con el precio de la energía hidroeléctrica que se va a ofrecer a Río Tinto Alcan, porque como van a consumir muchísimo, el precio que se determine va a ser algo así como un precio de referencia para todas las demás empresas en el país. Ninguna de las industrias paraguayas o que estén trabajando en el Paraguay, aunque sea de capital extranjero, van a querer aceptar después de ese acuerdo con Río Tinto precios de electricidad inferiores. Pero me estoy equivocando. Ninguna industria paraguaya va a querer aceptar precios de energía eléctrica que sean superiores al precio acordado con Río Tinto Alcan. Es decir, el precio que se vaya a establecer con Río Tinto va a ser determinante para el futuro de los precios de las demás industrias que trabajan en el país. Pero hay un tema además sumamente sensible, y es que esta producción de aluminio tiene efectos colaterales.
residuos y productos que son echados al medio ambiente, ahí hay que preguntarse concretamente de qué productos colaterales o de qué residuos estamos hablando que sean tan dañinos al medio ambiente. ¿Por qué se tiene tanto temor a lo que vaya a producirse con esos residuos? Sobre todo, ¿dónde se los van a depositar? ¿Dónde se los van a echar? Porque pueden echar a perder el suelo y el subsuelo con las capas freáticas, eso quiere decir con el agua que está en el subsuelo. Y si eso se echara en los arroyos, peor todavía, ¿verdad? Porque se contaminarían esos arroyos y aparte de eso, eso termina desembocando en los ríos. Es decir, se mire por donde se lo mire. Hay que poner con lupa esa cuestión de los residuos tóxicos que produce la fábrica de aluminio, a los efectos de que sepamos cómo de tóxicos son, dónde se los van a echar y sobre todo esa toxicidad de esos productos residuales, cuánto tiempo duran, porque parece que duran una barbaridad. Pero, doctor, ¿y confiar ahora, después de todo el estado de recursos hídricos como nuestros ríos, el lago Pacaraí, lo que está ocurriendo también con todo eso, parece como un peligro más que un beneficio? Sí, realmente suena peligroso. Lo que está ocurriendo con la bahía de Asunción y con el río Paraguay también, no solamente con la bahía, lo que pasa es que la bahía, como tiene muy poca corriente, es un drama eso. El mismo problema tiene el lago Pacaraí, tiene muy poca corriente subterránea, encima es un lago playo. Entonces ahí lo que se echa al río, pero en la parte de la bahía, y lo que se echa al lago Pacaraí, eso prácticamente queda ahí mucho tiempo, no se está llevando con una fuerte corriente hacia abajo como ocurre con el río Paraguay. Pero eso es un consuelo muy poco válido, el del río Paraguay, que tiene corriente fuerte, porque todo lo que se echa allí, ciertamente es arrastrado por la corriente, pero una parte queda en la costa también, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de aguas es sumamente preocupante porque nunca se le dio importancia a eso. Sí. Y estamos en una situación ya calamitosa. El lago Pacaraí ya está matando la vida de los peces, parece que todavía no de las plantas en ese lago, y en la bahía de Asunción ya falta poco para que ocurra lo mismo. Lo que preocupa es que hasta en el lago Pacaraí, que ya no tiene vida de peces, la gente se sigue bañando. Y en la bahía de Asunción, como que es nueva la costanera, la gente se está bañando, pero centenares de personas se bañan allí, y esas aguas están tóxicas también, están envenenadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, dentro de ese contexto, que ya es desesperante, hablar de productos tóxicos o subproductos o residuos tóxicos de una planta de aluminio, ya que ir con muchísimo cuidado porque eso es tan grave como, por ejemplo, la pérdida de uranio en una central atómica que procesa energía atómica, ¿verdad? Vimos el caso del Japón con el tsunami y la explosión nuclear que hubo ahí en ese reactor de energía que ellos tienen. Hace apenas un par de décadas tuvimos el problema de Chernobyl en Rusia. Y la gente va a discutir porque las opiniones están divididas. Los técnicos que están a favor del Río Tinto van a decir, bueno, son productos tóxicos ciertamente, pero no tan graves como cuando un reactor nuclear explota. Pero lo que pasa es que los países que tienen experiencia con el aluminio, como estos países de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, los países nórdicos de Escandinavia, pero también en los Estados Unidos y en Canadá, de donde viene justamente Alcan, ¿no? Es una empresa canadiense que fue comprada por Río Tinto en una pérdida sideral, dicho sea paso, $14,000 millones perdió Río Tinto con esa compra. Bueno, permitir que esto se haga en Paraguay sin tomar los recaudos medioambientales del caso, y es algo así como colgarse en la propia horca, ¿no? Uh-huh. Es decir, no se debe dar ese paso sin recurrir a los países que tienen experiencia en la producción de aluminio. Y también analizar con lupa esa cuestión de la tarifa de la energía que se va a ceder o que se va a vender a Río Tinto, porque todo eso va a afectar fuertemente al país. Y como habíamos dicho en la primera entrevista, ya hace una semana, estamos empezando recién a abordar el tema de Río Tinto. Vamos a tener que hacerlo con paciencia, porque tiene muchos aspectos que son realmente
muy complicados. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto. Hasta luego, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.